Muchas gracias, Gilberto. Yo creo que más que aspecto práctico, tú comentaste y tocaste el tema legal con algunos detallitos. Veo que ahí hay unas preguntas en donde involucran el tema de los comportamientos atípicos, y también vi por ahí alguna cuestión de los depósitos que a veces le hacemos a nuestros hijos cuando están estudiando, ¿no? Entonces son temas. Yo creo que la fuente de los problemas aquí en México, y sobre todo los problemas fiscales, viene siendo la ignorancia del destinatario de la norma, ¿no? Yo siempre he dicho que estas disposiciones y estas reformas fiscales que están realmente lejos de conocerlos nosotros como asesores, deberían de conocerlos verdaderamente las personas a quienes se dirigen, ¿no? Entonces vemos que muchos de nuestros clientes caen en estas problemáticas de liquidaciones de créditos por discrepancia fiscal por el error que tienen en no registrar adecuadamente o más bien no controlar debidamente sus operaciones. Vemos que la discrepancia fiscal simple y sencillamente es el reclamo del impuesto que me vas a permitir a mí, SAT, determinar entre la diferencia que existe entre lo que declaras y dentro de lo que yo te puedo demostrar que erogaste. Es decir, aquí se manejan dos cosas. Realmente no le interesa al SAT la cuestión del ingreso. Al contrario, el SAT quiere considerar como ingreso todo aquello que tú gastas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con las personas? Están acostumbradas a reportar 10 pesos cuando realmente dentro de sus ingresos son 100. Y lo peor es que teniendo este procedimiento de discrepancia fiscal, pero ignorándolo, esa diferencia de 90 van y lo depositan en una cuenta bancaria. Es decir, al SAT le dejan datos objetivos con los cuales se va a basar y va a contar con elementos para aplicar un procedimiento de este tipo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer a aquellas personas que les gusta ganar en efectivo y gastar en efectivo, eso es lo que tenemos que hacer, que si ganamos en efectivo, pues tenemos que disfrutar ese dinero en efectivo, pero no dejes ningún elemento objetivo que pueda servir de chisme para tu proveedor de servicios, para que se lo informe al SAT. Sabemos que en la actualidad casi las operaciones están cruzadas. Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, lo que son Telcel, Liverpool, 20,000 tiendas, que si compras en un lote de autos, todos esos proveedores de bienes y servicios están enlazados, más bien por obligación. El SAT los obliga a presentar información tuya. Entonces vamos a notar que le dejamos una facilidad al Servicio de Administración Tributaria en el sentido de que teniendo una información de tus proveedores de bienes y servicios, pues con eso te afecta, porque resulta que tú declaras una cantidad inferior a la que realmente erogas. Entonces esa diferencia es lo que se considera como discrepancia fiscal. Y cuando la autoridad nos determina esa diferencia de discrepancia fiscal, es cuando nos aplica este procedimiento que señala el artículo 91 ahora, ¿no? Sí. Que es el que señala el artículo 91. Y unos puntitos por allá que teníamos es que cuando la autoridad te determina una discrepancia, es decir, una suma por concepto de discrepancia fiscal, pues necesariamente, como es un procedimiento que se tiene que aplicar exclusiva a personas físicas, ahí comentaste que una abogada hablaba de personas morales, no sé a qué discrepancia se refiere, pero la ley de impuesto sobre la renta solo trata discrepancia para personas físicas. En el caso de personas físicas, cuando existe una suma de discrepancia, entonces habría que ver a dónde lo va a agrupar el SAT. Entonces la ley nos señala, si la persona a la que se le determina discrepancia realiza actividades específicas, lo que nosotros conocemos como ingresos celulares, entonces se va a la cédula correspondiente donde este cuate tiene reportadas sus actividades. Si se trata de préstamos donativos que se convierten en ingresos acumulables por el efecto de que no se presentan los avisos que te señala la ley, entonces se van al título 9, es decir, más bien al capítulo 9 de los demás de ingresos. Y si se trata de una persona que no está inscrita y lo que es el origen de la discrepancia no son préstamos, no son donativos, entonces la autoridad va a proceder a inscribirla a actividad empresarial y va a hacerla que tribute por esa cantidad de discrepancia fiscal en lo que es actividad empresarial.
¿sí? Entonces esos son los puntos. Aquí, por un comentario que están haciendo por ahí respecto al comportamiento atípico. ¿Qué es el comportamiento atípico? Pues yo creo que el comportamiento atípico es podemos decir que es un programa que está siguiendo el SAT actualmente, en el que te manda a citar, porque a su parecer sus computadoras le reportan que tu actividad es muy distinta a la que tú tenías en años o meses anteriores. Vamos a suponer que en el ejercicio 2013, pues a mí me fue muy bien y gané 15 millones de pesos. Y resulta que en 2014, en un periodo de enero a septiembre, gané 15 millones de pesos, y resulta que en este año de 2014, pues me fue de la patada, ¿sí? No me quisieron pagar mis clientes y solo reporto un peso. Entonces me manda a buscar a mí el SAT y me dice que qué es lo que está pasando. Pues lo que le tenemos que contestar es sencillo. Pues no sé qué esté pasando, pero yo no tengo dinero. Así de sencillo. El ingreso y el gasto no se pueden medir estadísticamente, menos si somos personas físicas. La ley es muy clara. Si percibo el ingreso, tengo que pagar. Si realizo la erogación y efectivamente le pago, la puedo deducir. No hay otra. A mí sus estadísticas salen volando. Sí me ha tocado acompañar clientes en los que les empiezan a recitar que han visto una decadencia de sus ingresos, ¿sí? Que han visto un aumento en sus deducciones. Entonces, esos programas realmente, yo creo que quien los realiza, creo que ni sabe cómo está la realidad económica, y no sé para qué. A lo mejor solo quieren justificar que de cierta forma te andan vigilando, pero no es una vigilancia veraz. Nosotros sabemos y podemos explicar por qué existen esos comportamientos. Es sencillo. O sea, nosotros no vendemos por periodo, o sea, no prestamos servicios, como vayan viniendo los clientes, se nos van dando. Entonces, lo que tiene que ver con el comportamiento típico realmente no tiene que ver con la discrepancia. La discrepancia es otra cosa. La discrepancia busca agarrarse de un elemento distinto al ingreso para poder meterte en cintura, ¿no? Y se trata de ver qué tanto gastas y qué tanto declaras. Y en cuanto menos declares, mejor para mí, SAT, porque me va a permitir como autoridad determinarte todo eso como un ingreso acumulable, y por consiguiente para reclamarte la parte que corresponde de impuestos por esos ingresos acumulables. Entonces, ojito por allá. Respecto a los depósitos de los menores, este procedimiento de discrepancia fiscal no es tan duro, si así lo queremos ver. Si nosotros tenemos manera de justificar a qué corresponde el ingreso que yo estoy utilizando para hacer esas erogaciones, yo no tengo ningún problema. O sea, puede ser que en un ejercicio yo efectúe más erogaciones de lo que declaro. Sí puede suceder. O sea, tengo mi cuenta de ahorros, tengo ingresos ¿cómo se llama?, que he tenido toda mi vida y que son los que me están utilizando, me están sirviendo para efectuar esas erogaciones. Todo esto es interesante. El problema es cuando no tenemos datos objetivos para demostrar la fuente de estos ingresos. Si yo demuestro que aunque exista una diferencia entre los ingresos que yo declaro y las erogaciones que realizo, que proviene de un ingreso que yo ya pagué impuestos, pues no debo tener ningún problema, ¿sí? O que proviene de un ingreso que en sentido estricto para la ley de impuestos sobre la renta no se considera ingreso acumulable también. En el caso de los menores de edad, ¿sí?, aquí yo creo que es sencillo para nosotros. Aquí la ley me permite efectuar traspasos. Entonces yo le puedo abrir bien una cuenta a mi hijo y efectuar un traspaso. Esto, la propia ley, el propio artículo 91 te dice que no se considera como erogación. Entonces ahí, para no caer en discrepancia en el caso del dinero que nosotros traspasamos a cuenta de nuestras esposas, a cuenta de nuestros hijos, eso es lo que podemos hacer. O bien, saquen ustedes una tarjeta adicional a sus hijos para que si ellos están estudiando en otra ciudad, de ahí ellos vayan agarrando y vas a hacer movimientos de tu propia cuenta. Vas a justificar que es el mismo dinero, ¿no? Aquí lo que hay que cuidar realmente es que si nosotros pretendemos verle la cara al fisco
bajo este procedimiento, pues simple y sencillamente no le des elementos, es decir, efectúa erogaciones sin dejarle elementos objetivos al fisco, porque si se los dejas, pues tú mismo te estás matando en estos aspectos. En este tema de cómo se da la discrepancia fiscal, quedé con Gilberto en que iba a tocar un tema un poquito más importante en este tema de la discrepancia fiscal, que es el delito de discrepancia fiscal. ¿Quieres que lea antes aquí los comentarios que hay? Por favor. Mira, Arad, Nuevo León, es cierto lo que dices, es la crisis, la falta de liquidez, los clientes no pagan y a los trabajadores sí tengo que pagar el salario. Sí nos hemos percatado de que muchos negocios están quebrando y están cerrando, y es a nivel nacional, no nada más es allá en Nuevo León. Es lo que les contesté en una cita con 3 funcionarios. En pantalla vi la vida de mi cliente pasar estadísticas y tienen muchos datos. Efectivamente es lo que comentábamos. Toda la información de la compañía la tienen. Gildardo, ok. ¿Qué diferencia hay entre discrepancia fiscal, evasión fiscal y lavado de dinero? Juan de Oaxaca. ¿Qué diferencia existe entre discrepancia fiscal, evasión fiscal y lavado de dinero? Bueno, me voy por el último concepto, por lo que entiendo yo de la cuestión del lavado de dinero. En el lavado de dinero estamos hablando de un delito que es operar con recursos de procedencia ilícita. Y estamos hablando en el sentido estricto de ingresos que sí quieren pagar impuestos para lavarse. Es decir, para darle a un dinero que es de origen ilícito, ¿sí?, una apariencia de obtención lícita para no tener problema. De ahí que pues estos señores que lavan dinero pues están interesados más que nosotros en contribuir, ¿no? ¿Por qué? Porque justifican que a través de una empresa o de determinada actividad lícita se generó ese dinero, cuando en realidad, ¿sí?, su origen es de actividades ilícitas, de secuestros, de robo, de cualquier delito que tú te puedas imaginar. Es decir, es un origen lícito que se quiere convertir, que quiere dar la apariencia de una actividad lícita, y por consiguiente, cuando sucede esto, por lo regular, lo que quieren es pagar impuestos, ¿sí?, de esa forma. Y se da, yo creo que me imagino mucho, sí, me imagino que se da en operaciones donde las actividades, la fuente de percepción es dinero en efectivo, sobre todo, ¿no? Porque hay manera de decir, vendí 100 tortas cuando realmente no vendí ninguna, o las pude haber regalado. De ahí se genera una actividad. Obviamente estos señores no se van por la venta de tortas, ¿no? Se tiene que ir por empresas que representen una mayor cantidad, porque no estamos hablando de 2 pesos, estamos hablando de mucha cantidad. Eso es lo que podemos más o menos ver como lavado de dinero. En cuanto a la discrepancia en sí misma implica una evasión fiscal. ¿Por qué? ¿Puede o no implicar una evasión fiscal? Porque la evasión fiscal simple y sencillamente es no pagar impuestos, no querer pagar impuestos, si así lo podemos entender, de algo que sabemos que sí debe generar el pago de tributo, ¿no? Pero la discrepancia tiene la particularidad de que se genera de un procedimiento específico, ¿sí?, que se aplica solo para personas físicas y que tiene que ver con la diferencia entre lo que tú le manifiestas al fisco y lo que tú gastas, ¿sí? Entonces podemos decir que son 3 cosas distintas, aunque estas últimas 2 se correlacionan, porque la evasión simple y sencillamente no es dejar de pagar impuestos. Y aquí tiene razón Ramón, 71, para el SAT es lo mismo y que aplica el 400 bis del Código Fiscal, y pues también eso ya está contemplado en el 109 del Código Fiscal, ¿no? Lo que es que ya está determinado como un delito fiscal, lo que es la discrepancia fiscal, de acuerdo con el 109. Bueno, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado. Siempre ha estado, pero de una manera distinta. A lo que se refiere del 400 bis, aquí el compañero Ramón, sí, yo creo que el 400 bis tiene que ver con las famosas operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿sí? Que cuando
el Código Fiscal, inclusive el Código Penal, te señala que en un delito de defraudación fiscal o a la inversa, cuando se da un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, le permite que la Secretaría de Hacienda pueda iniciar una investigación por defraudación fiscal. Es decir, se mezclan, aunque estamos hablando de delitos distintos, ¿sí? Entonces estamos hablando de cosas completamente distintas. El hecho de que se investiguen a la par o se puedan investigar a la par no quiere decir que se trate del mismo delito, ¿sí? Entonces no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. En cuanto al delito de, ¿cómo se llama?, de discrepancia fiscal, este siempre ha estado en nuestro Código Penal. ¿Por qué la autoridad antes no lo ejercía contra todas las personas y actualmente sí lo puede hacer? Tiene una pequeña diferencia. Si ustedes comparan la legislación del 109 en su fracción primera, si mal no recuerdo, ahí te habla del delito equiparable a la defraudación fiscal, y en una oración distinta de su primer párrafo, como oración final, te habla que también van a incurrir en el delito de equiparable a la defraudación fiscal aquellas personas que realicen erogaciones superiores a lo que está declarado, que es propiamente la discrepancia fiscal. Nada más que si ustedes comparan el texto de este dispositivo 109 que existía en el 2013 con el que actualmente existe, tuvo un gran cambio. ¿Cuál es ese gran cambio? ¿Sí? El cambio que se da es precisamente que antes el delito de discrepancia fiscal solo se podía perseguir en contra de determinadas personas. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, hasta 2013 ese delito solo se podía ejercer en contra de personas que percibieran dividendos, honorarios o en general prestaban un servicio personal independiente o bien estuviera dedicada a actividades empresariales, de tal suerte que el SAT, para proceder a presentar sus querellas, o la Procuraduría Fiscal para presentar querellas en contra de estos contribuyentes, tenía que demostrar la calidad de las personas, es decir, la actividad a la que se dedicaran estas personas, lo cual ya no sucede actualmente. Si ustedes ven la nueva redacción del artículo 109, ahora no nos dice que se tengan que valorar en función de personas que perciban ingresos por dividendos, honorarios, sino que atañe a todas aquellas personas que perciban ingresos acumulables. Es decir, no interesa la actividad que genere el ingreso, como antes sucedía hasta el 2013, sino que ahorita se puede ir en contra. Entonces, que no les extrañe que la autoridad ahora ejercite más, porque ya a través de la modificación de este artículo 109, ahora sí que le quita el peso de acreditar a lo mejor requisitos que antes era un poco complicado demostrárselos a una persona, sobre todo de aquellas personas que no estuvieran inscritas, porque si están inscritas, pues de tonto te voy a decir, oye, estos ingresos procedían de tal actividad cuando le exigía el tipo penal, pero actualmente este tipo penal no lo pide. Entonces nos habla de ingresos acumulables. Entonces los ingresos acumulables son todos aquellos ingresos, ¿sí? Que no están dentro de los exentos. Entonces es muy difícil, porque luego la carga de la prueba viene para nosotros, demostrar que se trata de ingresos exentos, porque si no estamos dentro de los exentos, por lo que hace esta cuestión de la discrepancia fiscal, pues caemos en este delito. Nada más hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. Aparentemente el SAT, con la modificación de esta disposición del 109, trata de encuadrar a todo el mundo en este supuesto de delito, pero yo creo que se les olvidó hacer algo importante. Si ustedes leen la redacción del artículo 109 en su fracción primera, esta disposición nos da a entender que este delito solo lo puede cometer aquella persona que en sentido estricto haya declarado ingresos, en lo cual no caen todas aquellas personas que jamás en su vida han declarado. Es decir, es mucho más grave declarar que no declarar para efectos de este delito. Entonces, ¿por qué? Porque te dice la disposición. En la misma forma será sancionada aquella persona física que percibe ingresos acumulables cuando realicen un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio, lo cual implica que aquella persona que nunca declaró, pues no pueda caer en esto.
y no se vale que la autoridad en materia de delitos quiera hacer extensivo este tipo penal a personas que no hayan efectuado declaraciones, porque está prohibida la aplicación por mayoría de razón, ¿sí? O bien en forma analógica. Entonces, esta viene siendo un tip por si tienen allá un problema y respecto a personas que en su vida no hayan declarado. Es decir, puedes caer tú en discrepancia fiscal del lado administrativo por el procedimiento que nos comentó Gilberto, el del 91 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, pero en la materia del delito, con eso te lo quitas. ¿Sí? Yo creo que a futuro nos van a modificar también esto, ¿no? Y también, perdón, hay que también tomar en cuenta que en la ley anterior, en la Ley de Impuestos sobre la Renta anterior, fue un cambio que nos viene a aclarar también esta situación, porque antes, acuérdense que en el artículo, creo que en el artículo 106 o 107 estaba esta disposición del 91 sí. actual. Entonces ahí te decía que si tú eras de las personas que están obligadas, no declarabas, entonces se entendía, ¿sí?, que tú declaraste en cero, pero esa disposición desaparece en el actual 91, y entonces esto nos viene a ayudar. Entonces, si la autoridad, ¿sí?, en el 2013, que se requería también que aquella persona que pudiera caer acá tenía que declarar, yo creo que cuando existía esa norma 106, de ahí sí se podía tratar de amarrar al Ministerio Público para decir que por disposición del 106, el hecho de que una persona no presentara declaración debía entenderse legalmente como que no manifestó ninguna cantidad, es decir, que sí tuvo una declaración en ceros, pero actualmente, como desapareció esa parte del 106, en el actual 91 no lo contempla, entonces pues estamos rayados por delito, lo que no quiere decir que el lado administrativo no tenga la responsabilidad. Claro, fíjense, este es uno de los puntos que se descubren después de tanto andar ejerciendo la abogacía. Es importantísimo como esto que lo tomen en cuenta, ¿no? De que por ahí te puedes liberar de alguna problemática que tengas en el aspecto penal. Entonces, pues ya saben, mis estimados colegas, aquí está el licenciado Pucón para cualquier duda que tengan al respecto. Y fíjense que había una cuestión que sí parece simpática, pero le sucedió al licenciado y lo platicamos y lo comentamos en alguna ocasión. Algunas señores, un matrimonio que se divorcia, el marido ganaba más o menos buen dinero, lógicamente estaba en el gobierno, y le estaba haciendo depósitos en forma mensual, y se supone que llega ahí el SAT y se va sobre de ella porque son ingresos no declarados y le quería establecer la discrepancia fiscal. No. ¿No era así? No, al contrario. En ese tema que tú estás comentando, precisamente en contra de mi cliente no se pudieron ir a discrepancia fiscal, porque en el 2013 había que demostrar que el ingreso que se estuviera valorando para la discrepancia tuviera que proceder de dividendos, de honorarios, de prestación de servicio. Entonces, es lo que les digo, fue lo que cambió en la ley. Antes te pedían una calidad, ¿sí? Es decir, te pedían una característica de la actividad de donde emergiera el ingreso que estuviera siendo valorado para efectos de la discrepancia, y actualmente no. Actualmente te dice ingresos acumulables, entonces no interesa de dónde venga el ingreso o la fuente, más bien la actividad fuente de ese ingreso. Y yo creo, le comentaba aquí al licenciado, que yo creo que el ex esposo lo hizo a propósito, le depositó en efectivo porque ya sabía que se venía esto y la quería mandar al bote, casi se la lleva, ¿verdad, licenciado? Casi, afortunadamente no. Dice, entonces la autoridad en ningún caso puede aceptar la discrepancia fiscal o hay excepciones. Armi, lo que estamos platicando era nada más para efectos de la acción penal. Ahí es donde no pudiera entrar. No, a lo mejor hay algo que no estamos entendiendo de la pregunta. Dicen, en ningún caso puede aceptar la discrepancia fiscal. En todos los casos la va a aceptar, siempre y cuando se den los supuestos del actual 91 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Yo creo que ahí no estamos entendiendo tu pregunta, Armin. Armin, a ver si nos repreguntas, ¿no? Para ver cómo está el asunto. A ver, María Lolis de Ciudad Obregón, en ese caso la ex esposa tiene que declarar de dónde provienen sus ingresos o no.
No, es su esposa. Primero es su esposa, no hay que quemarlos, es su esposa todavía. Sí, es su esposa. Sí, definitivamente, porque acuérdense que los procedimientos, quien tiene la carga de la prueba es precisamente a quien se le dirigen los procedimientos, y en este caso fue a la esposa. ¿En escrito libre al SAT? No. Acuérdense que los escritos, en tanto no tienen fundamentos. Aquí es una cosa muy importante, algo curioso. Acuérdense que nosotros, aquí los chismes no valen. A nivel de contribución no vale. Nosotros tenemos que contar con un argumento, ¿sí? Que además de contar con fundamentos que nos lleguen a apoyar que no tenemos que pagar impuestos o que nuestra situación es correcta a la luz de la ley, tenemos que contar con pruebas. Entonces, olvídate de que puedes poner 20,000 cosas en un escrito que no esté soportado con fundamento ni con pruebas. Entonces aquí es muy importante, sobre todo estas cuestiones. Si nos enfrentamos a una situación de discrepancia fiscal, hay que valorar a qué se deben los ingresos, estos gastos, con qué lo efectuaste. Eso es lo que el fisco te pide que justifiques, en la medida en que nosotros podamos demostrar que aún habiendo realizado erogaciones, el dinero que yo empleé para hacer esas erogaciones es un dinero que ya pagó impuestos. Yo no debo tener ningún problema, pero necesito demostrarlo. Claro, aquí dice, igual María Lolis de Ciudad Obregón, pero si fuera el caso, en el caso de que fuera ex y que le está dando pensión, hace exactamente lo mismo, nada más que debe demostrar la fuente. Hay cosas que verdaderamente nosotros hacemos cotidianamente. Pues yo le doy su parte a mi esposa de cómo se llama, de lo que es su manutención, todo lo que le va a servir para los gastos de la casa, y realmente yo nunca le pido un recibo. Y ella va al súper y compra con eso y está dejando un elemento objetivo. Pero es razonable ese gasto con los ingresos que nosotros vamos teniendo. Por eso a lo mejor no tenemos que tener ese problema. Hay casos en el que tú haces la asignación de la pensión alimenticia cuando estás casado, y a través del juzgado tu ex esposa percibe ese ingreso. En el caso en que tú, por ejemplo, le das dinero a tus hijos que están estudiando afuera para pagar su colegiatura, para pagar su renta, todo esto forma parte del concepto de alimentación, pero nunca le pides un comprobante a tu hijo. Entonces imagínate que a él lo manda a citar el SAT. Eso es lo que tiene que explicar, y hasta ahora el SAT, en aspectos que son razonablemente entendibles, pues los ha aceptado, ¿no? Exacto. Armi, ya nos preguntaste, a ver si estuvo la respuesta acorde con lo que quería saber, pero en dado caso ya se molestó Armi. Nos lo repreguntas. Nada más para recordarles algo que se me pasaba también, es que por dejar de hacer las cosas, recuerden que debemos de presentar una declaración informativa sobre los préstamos, los donativos y los premios obtenidos cuando excedan de 600,000 pesos. Ahí pudiera haber la diferencia entre que te los hagan acumulables y que no tengas ningún problema. Entonces no se les olvide esa declaración. Ok, pues cuando se enfrenten a un tema como el que está comentando Gilberto, ya ven que este mismo efecto se tiene en el lado de personas morales, por ahí del 20 de impuestos sobre la renta. No sé si ya cambió el número, en el que si tú no presentas los avisos correspondientes, esto te lo convierte en acumulable. Es decir, algo que en principio no es acumulable, te lo pueden convertir en acumulable por no cumplir con esos requisitos que te impone la ley. Respecto al artículo 20, en una de las salas de la Suprema Corte ya se emitió, hay un precedente en donde han considerado inconstitucional temas de este tipo, ¿sí? Que nada más por no presentar la información. Así, no es jurisprudencia, pero es un buen precedente. Pues es casi de la mamá de los pollitos, ¿no? Ah, excelente. Bueno, pues ahí para que sepan, colegas, ya ven cuánto conocimiento han sacado el día de hoy. Muy bien, ya no hay preguntas. ¿Algo más, mi querido licenciado? No. Yo estoy todo. Pues creo que, bueno, hay muchísimos detalles todavía erogaciones, interpretación de su concepto y aplicación. Hay por ahí algunas tesis que todavía nos faltó por estudiar con ustedes. Discrepancia entre el monto de las erogaciones con la declaración del contribuyente, corresponde a desvirtuarla. Ahí había dos tesis que ya no nos dio tiempo de
contestar o de comentar. Y por último, pues lo que es importante es hacerles saber a nuestros clientes, a los contribuyentes. Fíjense que yo les digo, en serio, y les tenemos que decir de esta manera, nosotros somos como, recuerden que la lista de Schindler, esa película de un protector de judíos alemanes en la época de Hitler, en la guerra, Schindler estaba protegiendo a los judíos y él decía unas palabras célebres por ahí, decía: siempre debemos de tener a tu lado un buen empresario, a un sacerdote, a un contador y a un abogado. Entonces ya después, estudiando esto, y el doctor al final, ¿no? Estudiando esto, veíamos que si era necesario, en el caso aplicable en México, tener el contador que te haga bien las cosas. Si no te hace bien las cosas, pues te vas con el abogado para que trate de componerlas por ahí en un juicio, y finalmente pues ya nada más te queda el sacerdote para que te confieses con él y vayas a purgar tu pena. Entonces, que no pongan en peligro el patrimonio que tanto tiempo les ha llegado a juntarlo, a armarlo, porque en un detallito de estos pueden perder todo lo que han hecho en la vida por algún descuido o por pasarse de confiados. Es importantísimo hacerles saber esto a los clientes. Entonces hay que decirles: mira, me tienes que decir todo, absolutamente todo como está. No me mientas, porque si me dices una mentira, después probablemente tomemos nosotros una forma de atacar el problema que no es idónea con los hechos que pueden venir posteriormente, que no nos comenta el contribuyente. Y otro punto más es, el contribuyente o el cliente siempre piensa que por el hecho de que engaña al contador y le diga mentiras, y uno se las cree, ya también engaña al SAT. Yo no sé, pero me he dado cuenta de que los contribuyentes tienen esa idea. Pues hay que tener en cuenta de que debemos de forzar al cliente para que se abra de capa con nosotros y nos haga todos los comentarios de cómo está realmente su contabilidad. Pues no nos queda más que darle las gracias el día de hoy, estimados colegas, al licenciado Cocom. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Gracias por el tiempo. Que estén muy bien y nos vemos por ahí la próxima semana. No forzarlo, tal vez dejarlo. Sí, en determinado momento, Gildardo, fíjate que sí, porque te dicen mentiras y va apareciendo información a la semana y al mes. Ya cuando estás bien metido en el pleito con el SAT o con quien sea, te sucede que no son las cosas como ellos te decían y ya valiste. No sería buen cliente, Gildardo, efectivamente. ¿Dónde podemos visualizar esta charla? En la Nafinet la está subiendo Santa, yo también la estoy subiendo en el canal de YouTube. Está el nombre de Gilberto Peña Cruz, ahí búsquenla, ahí la subimos ya para la semana que viene. ¿Sale? Les agradecemos mucho, que estén muy bien todos y un saludo a todos los que están, son muchos. Entonces no podemos despedirnos de todos nosotros, pero ya saben, de cada uno de ustedes, pero les agradecemos, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles.